Después de comer os habéis ido a descansar y la casa se ha quedado en silencio. Como no quieres dormirte, has abierto un libro y has empezado a leer. De pronto escuchas un sonido. No sabes de dónde viene, pero tampoco le das mucha importancia. Sigues leyendo. Terminas un capítulo y ahí sigue ese sonido. No sabes qué clase de sonido es. Es algo así como un murmullo o como el habla de un insecto. Sientes curiosidad. ¿De dónde saldrá? Te asomas a la calle, miras a las ventanas de los edificios y pasa un coche, pero no se escucha nada parecido a lo que tú estás escuchando. Apoyas un vaso contra la pared de tus vecinos, pones en él la oreja y no escuchas nada. El sonido está dentro de tu casa. Miras debajo de la cama y no está, menos mal. Comienzas a inquietarte. Decides volver a concentrarte en el libro, pero ¿quién puede leer así? Tienes que levantarte y salir de la habitación. La casa está casi a oscuras, hace calor y bajaste las persianas, aunque ahora darías cualquier cosa porque estuvieran levantadas. No es que tengas miedo, pero has visto algunas películas de miedo y estás empezando a pensar en cosas raras. Miras al suelo y ves circulitos de sol. Levantas la cabeza y lo ves, al fondo del pasillo. Ahí está. Sentado en el suelo estás tú cuando eras pequeño. Nunca te había pasado nada parecido, pero no hay lugar a dudas, eres tú, estás ahí, esa es tu camiseta favorita y ahí están tus pelos locos. Es como si te miraras en un espejo de recuerdos. Tú, o sea, tú de pequeño, eres el culpable de ese sonido que cada vez te parece menos extraño. No te atreves a decir nada, no enciendes la luz. Te pegas a la pared y prestas atención. La casa era el silencio. Os habíais ido todos a dormir y de pronto el niño que fuiste, está jugando en el pasillo. Estás seguro de que no es un sueño porque te has pellizcado varias veces. El juego ha traído un murmullo y el murmullo convocó al teatro. Y con el teatro aparecieron los personajes que estaban a tu alrededor. Un dedal es un superhéroe, una pelusa es una supervillana, la presidenta del país es invisible y el sonido que antes desconocías ahora son sus aventuras. El sol que entra por la ventana bien puede ser una lluvia de meteoritos. Estás mirándote y si esto está pasando es porque tienes que sacar algo en claro, pero ¿el qué? Piensas en la cantidad de veces que has dicho que el teatro no interesa al público, ni a las administraciones, ni siquiera a la gente que hace teatro, que solo se interesa por lo suyo. Y te ves de pequeño, jugando, y te das cuenta que los guardianes del teatro ni son el público, ni son las administraciones, y mucho menos es la gente como tú, que debe hacer teatro. Los guardianes del teatro son las niñas y los niños. Si tienen una infancia sin carencias, como la tuviste tú, el teatro está a salvo en su juego y en su espíritu crítico, en cada pregunta que hacen para alimentar sus ganas de conocer el mundo. Pero aún no te atreves a hablar. Esto no puede estar pasándote a ti, no puede estar pasando de verdad, y una vez más te equivocas. Ya estás acostumbrado a equivocarte. El teatro trae al mundo de nuestra realidad lo imposible, aunque sea como un murmullo o un fantasma que tienes que descifrar. Imagina lo que está, lo que fue, lo que está por llegar. Aprendes por repetición y poniendo en práctica la repetición, volviéndola a representar. Has ido dando forma a tu subjetividad, a una manera particular de ver el mundo. Por eso no sabes bien qué es el teatro y lo que es la infancia, y has decidido escribir este editorial para Teatrerías porque solo conoces algunos teatros y algunas infancias en plural, y es por eso también, viéndote como juegas de pequeño, piensas que los adultos y los niños debemos aprender a mirar juntos el mundo. Los adultos tenemos que presentarle el mundo entero a los niños y ellos deben enseñarnos a mirarlo desde la imaginación y la pregunta. Y como a veces te olvidas de las cosas, quizá te hayas aparecido para recordártelo. El niño te mira entre los circulitos de luz que entran por las ventanas
y te dice que te sientes. Te pones a su altura, te hace una pregunta que no sabes responder. Salen de sus habitaciones los demás y aparecen otros personajes. Se escuchan más voces. El teatro ya no es solo casa de uno. Ahora la pregunta se comparte y el teatro está completo. Vuelves a ser mayor. Hola, ¿qué tal, amantes de Thalía? Bienvenidos a Teatrerías, la particular visión del teatro en 9 La Loma Televisión. Empezamos un año nuevo en nuestro programa y de nuevo lo hacemos con esa sección a modo de editorial que hemos titulado Sueños y Memoria, porque tenemos la obligación de velar por nuestra memoria, pues aunque un día lo olvidemos todo, otros nos recordarán. Así que con este primer programa del año llegamos a la edición número 294, en el que hoy nos vamos a ocupar de reportajes que dejamos incompletos el año pasado y que se nos fue hace un par de semanas, como son la segunda entrega de lo que fue a finales de noviembre el 6º Seminario Internacional de Estudios Teatrales de Albolote, y retomaremos la sección Mujeres de Tierra con la entrevista, traspasando el tiempo, a la Premio Nobel Marie Curie, en una fantasía dramatizada del malagueño Borja de Diego, interpretada por nuestras colaboradoras Lola Barbero y Toni Montesinos. Como siempre os digo, gracias por acompañarnos un jueves más en vuestra televisión más cercana, 9 La Loma. Hoy, en Teatro Aparte, os presentamos a Marie Curie, desde el enfoque poético que le da Borja de Diego. ¿Cuántas veces nos hemos parado a pensar que la poesía y la ciencia se parecen? Pocas, ¿verdad? Pues la poesía y la ciencia son más similares de lo que pudiera parecer. Ambas comparten un componente de intuición, exigen un salto al vacío y romper las reglas para llegar a hallazgos inesperados. Se trata de formas tal vez complementarias, de interrogar al mundo en busca de nuevas perspectivas. Ambas precisan de todos nuestros sentidos, reclaman nuestra atención. Marie Curie, la descubridora de la radioactividad, recurrió también a la poesía para expresar esos sacrificios que exigía la dedicación a la ciencia. Hoy, en la serie Mujeres en la Historia, que desde nuestra sección Teatro Aparte dedicamos a figuras femeninas que aportaron grandeza al género humano, con la base textual del precioso monólogo del joven dramaturgo malagueño Borja de Diego, pues hemos querido viajar en el tiempo para hacer una entrevista con la historia. Y este es el resultado. Espero que les guste.
supe explicarlo. Se trata de calor. Saber que te encuentras tan cerca de algo, a punto de descubrirlo, a las puertas del hallazgo, de algo totalmente desconocido por el hombre. Criaturas mitológicas, fenómenos extraños, tierra desconocida que la ciencia nunca ha dudado conquistar. No tiene nombre, lo sabía. Aquello que alguien está a punto de descubrir, de rozar con los dedos, de descubrir para siempre y por primera vez, no tiene nombre. La ciencia es la ciencia la que nos permite ponerle nombre a estas criaturas. La madre del saber, el grueso tronco que viste el árbol de la vida. Ese calor, ese bautismo existencial, es propiedad de la ciencia y yo casi puedo tocarlo. Y, doctora Curie, ¿nunca hubo choque existencial con su esposo? Eran científicos ambos. Trabajaba cada día con mi marido. Junto a él, más que trabajar, creía disfrutar de un regalo. Juntos nos sorprendíamos. Juntos compartíamos apuntes y notas. Descubríamos la esencia de las cosas que usamos día a día. Y día a día me perdía yo en él. Me cuestionaba todo lo que ya sabía. Me preguntaba cómo podían dar lugar los átomos a algo tan hermoso. Su mirada, sus ojos siempre encendidos, o lo que se encendía en mí cuando él me miraba. Éramos jóvenes y a la vez más que eso. Juntos éramos un desafío. Había algo, una fuerza misteriosa que nos unía y nos hacía pensar que todo en nosotros era inquebrantable. Éramos hermosos, sí. Yo lo pensaba entonces, cuando pasábamos las noches en vela para poner nuestros nombres a la ciencia. Hermosos, sí. Perdone este ímpetu casi de juventud. Como si yo fuera joven y estuviera todavía para eso. Perdone. No se preocupe. Tranquila. No se preocupe. Es natural ese impulso. Ya no toca, no. Eso ya pasó, como casi todo. A él lo perdí. Pero hicimos cosas bonitas juntos. Ese par entregado a la ciencia. No conseguimos traducir el canto de los pájaros como nos hubiera gustado. Mi sueño de la infancia. Pero sí que conseguimos llegar a esa pequeña esencia que les permite cantar. ¿Cómo podríamos llamarlo? ¿Energía? ¡Eso! ¡Qué tiempos aquellos! Cuando descubríamos cosas que no podíamos ver, ni tocar, ni probar. Comprendimos entonces que habíamos llegado en nuestras investigaciones más allá de nuestros cuerpos, más allá de los cuerpos, más allá del mundo material, de esta primera superficie en la que nos contemplamos. Y, doctora Curie, ¿qué sensación les causaba el avance en sus investigaciones? Sentíamos el calor, casi podíamos verlo. Un calor intenso que nos poseía. La sensación era extraña, relajante, tranquilizadora, pero a la vez quemaba. Casi parecía quemarnos. Llegamos a pensar que habíamos alcanzado la fórmula del sol. Y justo en ese momento perdí a mi marido. Maldito contratiempo. Es curioso cómo hasta las mayores pasiones
ceden ante el miedo a la soledad. La soledad como mordisco y como mordedura. La pérdida. Yo seguí investigando, pero ya no era joven y ese calor dolía cada vez más. Me quedé ciega. Pero a pesar de haber perdido casi todo, me quedó ese calor. Abandoné el laboratorio, las salidas a la calle y las visitas a casa, pero ese calor siempre ha sabido volver a mí. Y otra sabía esperarlo. Seguí investigando en secreto, por las noches y a escondidas. No faltaba a mi cita con ese misterio. Bueno, pese a todo, su esfuerzo tuvo recompensa. Es lo que me queda de entonces, de mi juventud y mi marido. Logré descifrar parte de los misterios que se nos resistían y le puse nombre a ese calor. Conseguí respeto, algo de renombre y dinero, justo cuando ya no me servían para nada. Llegamos a este mundo pensando que tenemos que encontrar un lugar y al final se trata de aprender a perderlo. Me había quedado sola. Solo me acompañaba ese calor. A veces ese calor desprende un gran torrente de luz. Yo lo noto porque me queman los párpados. Me pregunto si no me habrá caído un rayo de luz en los ojos. Vibra en mis manos como un animal que se sabe preso. No creo que me abandone nunca ese calor. Es mío. Yo le puse nombre y me visita. Pues nada más. Doctora Curie, le doy mil gracias por concederme esta entrevista. Pues en la editorial todos estaban muy sorprendidos de que alguien como usted pues aceptara de que yo, la nueva, la última en llegar, la novata, fuera quien recogiera sus palabras. Mil gracias. Tuve mis reticencias en ceder esta entrevista, pero no tuve ninguna duda. La elegida eras tú. Pues lo dicho, muy agradecida y mil gracias de verdad. Gracias. Mírenlo. Aquí está mi calor. Ya viene. Ya viene. Ya viene. Pues hemos acabado el rodaje de esta escena dentro de lo que son la sección Mujeres en la Historia, y en la que hemos contado pues con dos actrices, una aficionada, otra profesional, pero han estado a un nivel impresionante.
¿Qué os ha parecido meteros una en el personaje histórico y grande premio Nobel Marie Curie y Toni Montesino, en este caso, meterse en el papel de una periodista de la hora? Habéis pasado en el tiempo, habéis hecho un viaje de ciencia ficción. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Empiezo yo o tú? Como quieras. Empieza tú. Vale. Pues yo me he quedado con ganas de más. Yo he sentido que esto ha sido apenas un asomarse un poquito y descubres personas maravillosas. Investigando un poquito, apenas me he asomado un poquito a la puntita del pie de Marie Curie y te quedas con ganas de investigar un poquito más y te das cuenta de la cantidad de personas ejemplares que hemos tenido y lo poco que las miramos. Eso es, me da una lección, me da una gran lección que, bueno, con haberme asomado a la puntita del pie ya tengo para rato. Pues nada, para mí hacer de periodista sobre esta gran mujer, ¿no? Marie Curie. Pues aunque yo estoy en la actualidad y volver a aquella época, hemos vuelto un poco en el teatro a la ficción, ¿no? Porque no es real. Pero sí puedo decirte que haciendo este papel contigo, me has trasladado a aquella época, incluso he llegado a sentir a Marie Curie. Para mí ha sido un honor y un placer hacer este papelito. Pero vamos, me ha encantado, muchísimas gracias. Gracias a ti, para mí ha sido una experiencia preciosa. Un encuentro muy bonito, Sí. muy cariñoso, muy abrirte al compañero. Claro. Y bueno, me dan ganas de profundizar un poquito más y hacer cosas todavía con más tiempo, pero bueno, es el que le hemos podido dedicar y yo creo que es bonito lanzarse. Yo lo único que quiero añadir es que esta oportunidad que he tenido, que es teatro, ojalá la pudiera vivir en la realidad porque es maravillosa, me ha encantado. Sinceramente, me ha encantado. Ojalá fuera real. Pues tomamos el órdago que nos lanza Toni y Toni, Lola, Toni, esta no quita otra. No. Eso. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuando sea. Besito. Hablar con Diana de Paco tiene para mí y para nuestro programa una doble satisfacción. Primero, la de recibir las valoraciones de una de las mejores estudiosas y conocedoras de la dramaturgia clásica, sobre todo de las mujeres clásicas. Y por otro, la de conocer de primera mano los entresijos de un texto maravillosamente lleno de humanidad como es Cassandra, que veremos en la jornada de Teatro contra el Olvido de Torreperogiro. Así que Diana, bienvenida a las teatrerías de Nueve la Loma. Pues muchísimas gracias por la bienvenida. Diana, así de sopetón, ¿tu condición de mujer te lleva a definir tan humanamente a las mujeres de la cultura clásica griega o también tu condición de doctora en filología clásica tiene que ver? Pues así de sopetón te digo que yo creo que ambas cosas están combinadas. Por una parte mi condición de mujer y de lo que observo a mi alrededor o lo que vivo, y por otra parte el ejemplo de los mitos clásicos, que es siempre actual y aplicable a cualquier momento. Entonces la combinación es lo que hace que pueda o que realice este tipo de reflexiones a través de los mitos, de las mujeres míticas. Escribes teatro, diriges teatro y enseñas teatro. Y últimamente las heroínas griegas te ponen. Sí, me ponen, sí. Sobre todo, sabes que es la forma de combinar mi profesión como profesora de filología clásica con mi profesión, digamos, o mi hobby y profesión como dramaturga. Entonces aplico lo que hago en el teatro en mis clases y aplico lo que hago en mis clases en el teatro. Por eso utilizo tanto, aparte de por el valor universal de los mitos, pero intento combinar ambas cosas.
En tu libro, Casandra, dejas patente que el tema de la violencia de género la sufren las mujeres por no callar la verdad. En este sentido, ¿tiene género la lucha feminista? No, yo creo que la lucha en defensa de los derechos de la mujer no tiene género, sino que es una lucha común y que cuanto más nos unamos, mejor va a salir todo. Entonces, igual que creo que la solidaridad femenina es muy importante, creo también que la solidaridad entre todos los seres humanos es fundamental, no tiene género. Como decía al principio, como organizador de la jornada de Teatro contra el Olvido de Torre Perogí, me he sentido afortunado en encontrarte en este 6º Seminario Internacional de Estudios Teatrales, pues tu obra Casandra va a estar, como decimos, en la edición de este año. ¿Cómo surge esta obra, Diana? Pues lo que yo conozco de los vídeos que he recibido de Miguel Cegarra, el director, se trata de un trabajo para que la intérprete de ese enigmático y a la vez desgraciado personaje femenino luzca sus mejores galas como actriz. A ver, es que yo quería decir que también me siento muy agradecida de poder ir a este Festival de Teatro del Olvido de Torre Perogil, y para nosotros es una suerte, así que muchísimas gracias por habernos seleccionado. La obra surgió precisamente por la necesidad de hablar de mujeres de todas las épocas y reflexionar sobre la voz femenina y sobre el maltrato con relación a la mujer, pero no solo el maltrato del hombre, sino el maltrato social o el maltrato político, etc. Yo tenía la idea de publicar 5 piezas de toda mi trayectoria teatral. La primera, Polifonía, y la última, Casandra, eran de temas míticos y las otras 3 no lo son. Fernando Olaya, de Editoriales Perpento, me ofreció publicarlo ahí y así lo hicimos. Miguel Cegarra lo leyó y dijo: esto hay que montarlo. Y ya el trabajo de actriz y el trabajo de puesta en escena, etcétera, es todo mérito de Miguel y de la actriz, que es magnífica, y es un trabajo de teatro físico que realmente es excepcional, al margen del texto. Yo siempre digo, si alguien fuera al teatro a ver esta obra y no oyera el texto, se pierde algo, pero no se pierde la obra. O sea que no, es precioso el espectáculo que han hecho, pero ahí yo no tengo nada que ver. O sí, o mucho. Bueno, Diana, ¿qué espera el futuro? Hablamos ya para finalizar el futuro. ¿Qué espera Diana de Paco de estos tiempos tan descosidos que se nos avecinan, con esa simiente de odio que siembra últimamente el comportamiento de la clase política? ¿Sigue el teatro en femenino siendo útil como herramienta de cambio? Yo pienso que el teatro en general tiene que ser útil, o por lo menos lo tenemos que sentir útil, porque lo que no es útil es callarse y no reflexionar, y cada uno alza la voz de la manera que puede, y los que hacemos teatro pues la alzamos a través del teatro. Es verdad que son unos tiempos muy extraños y que realmente parece que no hay sentido común, pero yo creo que el teatro pone un poco de sentido común, al menos plantea preguntas que deben ser contestadas desde la crítica, ¿no? Entonces, tanto el teatro femenino como todo el teatro tienen que luchar contra esta apatía política y esta apatía social en la que estamos inmersos, no por parte de todos los ciudadanos, sino por parte sobre todo de las clases gobernantes, ¿no? Que no parece que cuanto más caótica es la situación, pues más contenidos tienen a los ciudadanos, y las cosas no son así, y el teatro muestra que las cosas no son así. Pues nada, solo me resta darte las gracias por estos minutos para nuestro programa y desearte que tu escritura siga aportando luz a las tinieblas que nos acechan. Pues muchísimas gracias a vosotros y nos vemos en el festival. Nuestro paisano Francisco Morales Lomas, el campillero Francisco Morales Lomas, es el impulsor del Teatro Caníbal. Pues Paco, no te conocía hasta ahora, había oído hablar de ti. Nuestro programa siempre se ocupa del teatro made in Jaén y el que llega a Jaén. ¿Por y para qué Teatro Caníbal, Paco? Bueno, el Teatro Caníbal es un intento por mi parte de crear un teatro que sigue a la estela española de Valle Inclán, del Esperpento, y bueno, adaptarlo, digamos, a las condiciones de vida y la forma de pensar del siglo XXI.
Entonces yo diría que forma parte de esa línea fundamental del teatro del siglo XX, en donde Valle Inclán es determinante, el teatro del absurdo, pero también si nos retrotraemos a autores anteriores, yo diría que es un teatro que forma parte de la esencia del teatro cómico español, pero con temáticas que no son futiles, que no son temáticas sin importancia, sino temáticas de una gran importancia y de un gran interés para el público en general. Efectivamente, se ha comparado este formato de teatro a Valle, incluso a Raval, pero también a Ionesco y a Becker. Sí. Y yo incluso también a los clásicos, he leído que Arcipreste de Ita, etcétera. Y en ese sentido, ¿qué tiene el teatro Caníbal para ser tan amplias las comparaciones? Bueno, uno de los elementos fundamentales es la temática del poder. Precisamente ahora que estamos una jornada hablando del poder, en esa relación del canibalismo, aquí es un concepto carnavalesco que habla de una alegorización en la que siempre hay una tendencia del ser humano a dominar al otro. Entonces esa tendencia está muy presente en mi teatro, de ahí el concepto de canibalismo, pero también la necesidad de alimentarse de los demás. No es solamente un concepto atroz de ese poder, sino también de acercamiento al otro, de intentar comprenderlo, y entonces aparecen multitud de clases sociales, de personajes, siempre aparecen con sus atributos de clase, el cocinero, la asistenta, y esto lo que trato es de trasladar la imagen de una sociedad democrática en la que todos somos igualmente importantes y a la vez tratamos, digamos, de aunar una serie de principios fundamentales en la vida, en la existencia, que es el tratar de vivir lo mejor posible, pero evidentemente cuando nos dejan vivir lo mejor posible. Y sin embargo el conflicto está servido en determinadas circunstancias, siempre con una perspectiva cómica, con una perspectiva risible, en la que incluso cualquier tema es susceptible de ser analizado de esa perspectiva, porque yo creo que es un tema que ha sido fundamental en toda la dramaturgia española y es un sello inherente al teatro español importante. Pues bueno, Paco, en este breve acercamiento a ti como escritor, como jienense, supongo que habrá más oportunidades a lo largo y ancho de la existencia de teatrerías, que espero que sean muchas, porque hacer un programa de teatro en una televisión privada es muy difícil, pero ahí estamos. En este seminario habéis coincidido casi todos los ponentes en que hay que dejar al público pensar. ¿Crees que en esa conducta el escritor debe dar un margen de confianza a los finales de su obra? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, que el público es suficientemente importante y adulto en una sociedad democrática como para que el escritor no tenga que dirigir a nadie. El escritor da una visión del mundo y esa visión del mundo tiene que ser una visión del mundo abierta. De ahí la necesidad, y yo lo hago en muchas de mis representaciones, de romper la cuarta pared y hacer partícipe al público de los acontecimientos, de tal manera que en mi teatro se produce un diálogo entre los actores y el público, siempre de una perspectiva bastante antirrealista, porque en mis obras no hay realismo, sino lo que hay es el intento de llevar a la escena situaciones y ámbitos que son de la cotidianidad, pero que pueden surgir en cualquier momento y en cualquier situación. De hecho, mi teatro ha sido utilizado, por ejemplo, para dinámica de enfermos mentales, o sea, para tratar de quitar o de eliminar situaciones adversas en enfermos mentales. Es, en definitiva, una forma de darle al teatro un acercamiento a la vida, y la vida se sabe que forma parte de muchos elementos, no solamente elementos realistas, sino entre realistas, surrealistas, los sueños, etcétera, ¿no? Lo cual hace partícipe de esa línea, ya digo, del teatro del absurdo, del teatro surrealista, del teatro en definitiva, que lo que busca es trascender la propia realidad. Pues Paco, muchas gracias por estas palabras para nuestro programa, y nada, a seguir adelante dando bocados a esa literatura dramática que tanto debe de hacer pensar y cambiar las cosas. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un honor. ¿Sabes qué? Creo que he encontrado al hombre que me conviene.
Sí. ¿Cómo me alegro? ¿Quién es? Dijo poniéndose entre nosotros casi que no podía ni respirar. Es lógico, me sentí pillado por sorpresa, completamente desprevenido. Se me empezó a encoger el estómago y se me hinchó la tripa. Ah, sí, se me olvidaba contarles algo muy importante en nuestras vidas. Mi marido, el pobre, padece una enfermedad algo insólita. Se llama aerofragia nerviosa y consiste que cuando se pone nervioso, se excita, se le comienza a hinchar la tripa sonando... Eso conmigo, con las otras canta. ¡Basta ya, Antonia! ¿Por qué no lo cuentas también en el trío? Pero... Volviendo a lo nuestro. Te juro que en el fondo estaba muy contento por ti. Uy, sí, está contentísimo. Pues no se te notaba nada. Pues te felicité enseguida, tienes que reconocerlo. Y con mucho interés. No, sí, bonito que no faltó, pero... Vamos a contar. Muy gracioso. Pues también compone. Hombre, precisamente me estaba yo preguntando eso. ¿No será que también compone? Ha compuesto ya bastantes canciones de un montón de éxito. Y la última me la ha dedicado a mí. La música y la ley. ¿De veras? ¡Qué amable! Es muy bonita. Si quieres te la canto. Como tú eres mi mejor amigo. Aunque me da un poco de pena. Pero como tú eres mi mejor amigo, si quieres te la canto. No, me da un poco de pena. Me da mucha vergüenza. Que a mí me traes cuidado. Menos mal. Por un momento pensé que tendría que cantarle a mi marido lo que mi único, último, auténtico gran amor ha escrito solo para mí. Lo hubiera pasado fatal. Una mujer sin un hombre es como un pez sin bicicleta, un león sin helicóptero, una nube sin orejas, una mujer sin un hombre, como un sol sin termostato, una estrella sin teléfono, un ave sin marcapasos. ¡Yeah! El teatro ha de ser un fin en sí mismo, no un medio para trasladar conocimientos a los niños. Debemos cargar nuestra escritura de experiencias, imágenes, comunicación, huir del didactismo, no juzgar, no censurar. No hay tabúes ni límites temáticos en la escritura para la infancia. Mantener la esperanza y la vía de salida o de escape en nuestras historias. Pues hasta aquí por hoy, amigas y amigos, con estas indicaciones que nos hace Sonia Alejo para los que hacemos teatro para la infancia y la juventud, lo dejamos por hoy. Espero que estas gotitas de ternura para el alma y tibieza para el corazón os hayan envenenado endulzándoos la vida un poquito. Bienaventurados seáis cuando ya de la vida el alma esté eternamente rota. Gracias por acompañarnos un jueves más y sed felices, que eso, aunque se empeñe, es gratis todavía. Hasta la próxima.